Es viernes, por tanto, tiempo para hablar de modelitos y hoy de alta costura con Vanessa Arana. Ay, Vanessa, que no quería entrar a la cabecera, que me quedé ahí mirando a pantalla, pero tenía que entrar para presentarte como tú te mereces. Muy buena. Hola, buenas tardes. Bueno, aprovechando que se ha celebrado hace muy poquito esa gala de alta costura en París, nos coge un poquito lejos, sí, desafortunadamente, pero nosotros vamos a aprovechar para hablar aquí con todos los onubenses interesados en esto de la moda, de alta costura. ¿Qué es eso de alta costura? ¿De dónde viene? Y empezamos por el principio, por los orígenes. Empezamos por los orígenes porque, como siempre, para entender lo que hay ahora hay que saber de dónde viene y dónde nace. Entonces es un término que se utiliza muy ligeramente muchas veces, la alta costura, que la gente se echa las manos a la cabeza por los precios desorbitados, y hoy pues queremos explicar un poquito pues en qué consiste todo esto. Y todo, este señor que estamos viendo ahora mismo en pantalla es el que tiene la culpa, ¿no? Él es el que tiene la culpa. Este señor es Worth. Es el primer modisto de alta costura conocido a lo largo de la historia. Él es inglés, se forma durante 7 años en Londres y se va a París. Y esos son algunos de los primeros diseños de alta costura. De alta costura, muchos de los que vamos a ver, la mayoría son suyos. Estamos hablando de 1850 o así. Él se forma, se va a París y digamos que hace algo que no había hecho hasta nunca nadie, que era firmar sus obras de arte. Antiguamente, cuando se hacía un vestido que utilizaba la realeza o la nobleza, los modistos anónimos, porque eran como no cutres, pero no eran expertos, pues los copiaban, los plagiaban y se los ponían el resto de las señoras. Pero este señor es el primero en firmar su colección. También es el que crea la Cámara de Alta Costura parisina, que es donde está la normativa por la que se rige hoy día, aunque ha habido pequeñas modificaciones en los requisitos mínimos para poder desfilar en la alta costura de París. Eso vamos a hablar más adelante de unos minutitos, porque es interesante. Es muy interesante, es muy curioso. Y este señor es el que dice... de aquí para atrás la moda no era arte, era simplemente algo que te tenías que poner para no pasar frío, pero yo quiero individualizar mis colecciones, que se sepa que son mías y además también eso, crea el concepto de colecciones, ¿no? Crea el concepto de colecciones porque él con la cosa, él funda una casa, su negocio, y para vender más decide hacer una colección por año que presenta con desfiles y pasarelas en su propia casa, que es como empieza todo esto de las pasarelas. Entonces dice, para ir reciclándome y atraer siempre a clienta, pues va haciendo colecciones por año. En cuanto a moda, también revoluciona un poco lo que es el sector, porque en esa época se utilizaba, dependiendo del país de Europa, o el miriñac, que es el cancán, o el polisón, que es la tela esta saturada que se ponía como en la parte trasera de los vestidos. Entonces le da un poco de ligereza. Y claro, se gana a los que eran las celebrities de la época, que son pues alguna infanta, alguna reina, que empiezan a ponerse su colección, ¿no? Ni de Iker, ni... Bueno, eran las Iker del momento, ¿no? Eran las Iker del momento, exactamente. Chicas de la corte. Claro, y eran vistas y claro, sus vestidos los querían. Isabel de Austria y también la esposa de Napoleón III, ¿no? La esposa de Napoleón de las mujeres que vistió. Y de hecho, lo importante y por lo que se ha pasado a la posteridad y por lo que se conoce, que además eran clientas suyas, es porque hoy día hay cuadros pintados de ellas en museos con trajes de este señor. Ahí nace la alta costura, pero que también ha tenido sus épocas de vacas flacas, ¿no? Sí, ha tenido su época de vaca flaca porque se exige mucho, digamos, a los modistas, a las casas de moda de alta costura. Se exige mucho y es un círculo muy cerrado y muy costoso de mantener, porque tampoco hay tanto público que se pueda permitir alta costura. ¿Te consta que aquí en Huelva haya gente con modelos de alta costura?
por, no sé, tus clientas, gente que No, yo por conozcas? ejemplo entre mis clientas en Huelva no, cuando he tenido en Madrid pues sí que he tenido alguna, trabajaba en la milla de oro y sí que he tenido algunas clientas que sí sé que consumían alta costura, pero aquí en Huelva yo por lo menos no me la he encontrado. Si alguien tiene, encantaría de que viniese y charlase conmigo un ratito. Pues estamos hablando de precios prohibitivos, ¿no? Prohíbo precios que oscilan, mira, Es uno de los requisitos para que Sí. un traje sea calificado como alta costura, tiene que costar entre 16.000 y 60.000 euros. Sí. ¿Más barato? No, y se le ha puesto un tope por ponerle, pero más el tope está en el mínimo. Cuenta de 16.000 euros para arriba. También ten en cuenta que un traje de alta costura tiene una confección de mínimo entre 100 y 1.000 horas. Que ese es otro requisito. Otro requisito, o sea, imagínate cuánto te cuesta a una persona pagarle las 1.000 horas de esto y además es un traje hecho totalmente a mano. Hay cierta trabajo, por ejemplo, que se requieren pues a lo mejor señoras o señores que tengan las manos pequeñas. Yo recuerdo, por ejemplo, en una de las firmas en las que trabajé, que no era ni mucho menos alta costura, pero para hacer un jersey se subía el coste y es porque se hacía, por ejemplo, sentada como con un tapiz y había que ir tejiendo como así, en esta forma, y claro, había muy poco espacio y requieren unas manitas pequeñas. Y todo eso para hacer trajes como los que vamos a ver, tenemos Sí. fotografías de lo que ha sido hoy. la gala de París, que se hace muy poquito, que son trajes, como bien dice, que tienen que estar confeccionados de manera artesanal, a mano, es otro de los requisitos de la alta costura, ¿no? Sí, otro de los aparte de este de que sea totalmente hecho a mano, ten en cuenta que las telas tienen que ser únicas. El fabricante de tela le tiene que, bajo contrato, saber que a la casa de moda que le vende la tela, o sea, es exclusivamente para ella. No se lo puede vender a otra persona porque si no le cae una demanda que le hunden. Todo esto es para dar la exclusividad que requiere la alta costura, que dice que únicamente hay tres unidades por modelo. Otro de los requisitos. El que desfila, el que es para la clienta y uno que es optativo por si quiere guardarlo como archivo. Estos que se guardan como archivos son los que se pueden ver muchas veces en museos del traje y en exposiciones. El que lleva a la clienta tiene que tener como un mínimo de 3 pruebas y se hace totalmente a medida, se admiten modificaciones y bueno, hay por ahí un rumorcillo que dice que el que pasa a la modelo, de estas modelos que vemos que están muy delgadas, si a la clienta le está bien ese vestido, pues tiene como un descuento. Oh, pero es complicado. Es complicado, Meterte en una 34... Pero también se entiende que muchas veces el front row de las pasarelas sean todas tan delgadas y tan esbeltas, aunque te las veas que tiene pues ya su edad. Yo creo que están pasando hambre para ahorrarse, pues imagínate, un 20% de 50.000 euros, pues algo ayuda. Es una cantidad a tener en cuenta. Sí, luego también como curioso, no se empieza a confeccionar el traje como tal, se hace un tual. Un tual es un vestido exactamente igual que el que desfila, pero con una tela de bajo coste, un algodón, un lino. Entonces se confecciona y una vez que sabes exactamente cómo va cada cosa, lo confeccionas en tu tela. Por el gasto que implicaría la Sí, la porque tela. estamos hablando de metros de tela que cuesta mucho dinero. A mí lo que también me ha llamado mucho la atención como requisito que se les pone a las casas de modas para hacer, ponerles la etiqueta alta costura es que tienen que tener contratadas a 20 personas como mínimo a tiempo completo. A tiempo completo. Tiene que tener 20 personas como mínimo a tiempo completo y además debe tener el atelier en París. Da igual que su firma sea rusa, que sea italiana, aparte de sus talleres en los países donde quieran tener, tienen que tener el taller de alta costura, debe salir de París. Es una normativa. Luego también otra norma es que debe haber 35 salidas, por decirlo en pasarela, entre conjuntos de día y de noche. 35 trajes. 35 trajes. Antes eran unos 50. Pero creo que si no recuerdo mal, por el 2001 o así se cambió y se modificó y se bajó a 35. Ten en cuenta que hay muchas casas que a lo mejor
no es que ganen una barbaridad de dinero con el tema de la alta costura, esto es más por el prestigio que le da la firma. Claro, porque te iba a decir que yo no sé si consiguen vender, imposible, ¿no? Vender todas las piezas de la colección. Es complicado, incluso hay muchas que se dan que son cesiones. Trajes que vemos, por ejemplo, las alfombras rojas de los Oscar y demás, son que se los prestan y luego las actrices lo devuelven. No se lo quedan. No se lo quedan. Bueno, a lo mejor alguna habrá con suerte, pero la mayoría lo suele devolver. Muy, muy interesante. Yo lo que no sé, para que se cumplan todos estos requisitos, ¿quién controla eso? ¿Una especie de gendarmería de la alta costura? ¿O? Sí, algo así, que si no lo cumple te ponen las esposas y te lleva a la cárcel de la moda. No, pero no te permiten desfilar al año siguiente, supongo, ¿no? No te permiten. Luego otro dato curioso también en el tema de la alta costura es que me han preguntado muchas veces personas, ¿ha habido españoles? No como españoles como modistas al frente de una casa, como sí que lo ha habido, sino firma española. Pues sí, Josep Font, antes de cerrar su empresa, desfiló durante 2 años en la alta costura de París. Y bueno, te iba a preguntar yo ya, onubense, complicado, ¿no? Pero hay gente que esté ahí intentándolo. Sí, lo que pasa que el tema de lo que es el estudio de la moda, hay muchas cosas que se tienen que profesionalizar. Por supuesto que el diseño, ahí está tu carrera y demás, pero donde más se aprende es viendo mundo, yéndote fuera, empapándote. Hace falta dinero. Hace falta dinero, empapándote de lo que ves y de... Hablando de ver, fíjate qué vestidos, ¿eh? Uno de los más esperados siempre es Elisa, que hemos visto. Veíamos antes los de Valentino. Sí, hemos visto algunas imágenes y él es libanés y por excelencia digamos que es el que mejor trabaja los drapeados. Entonces uno de los desfiles que más gente hay esperando. Yo en cuanto a la alta costura, en cuanto a lo que es la pasarela de alta costura, me encanta también ver el street style de París. Cómo van las clientas a ver el desfile, cómo se pasean las señoras para el momento de esa semana, cómo van de un lado a otro, me encanta. Y los propios estilismos de las modelos antes de lucir así, ¿no? Sí, bueno, ellas llevan un ritmo frenético en estas semanas y suelen ir siempre cómodas y cara lavada porque llegan y a Pero poner marcan cosas tendencia, encima. vayan como vayan, eso sí. Marcan tendencia, sí, siempre, siempre, y sobre todo en esto que digamos que es la capital mundial de la moda, que es que no hay nada más por encima, este es el tope. Estos diseños marcan tendencia, luego sus líneas, sus colores son imitados quizás a más bajo coste, ¿no? En el pret-à-porter, sí. Que un poco para la gente que quiera ir pensando qué se va a llevar en la próxima temporada, en la primavera, que estén atentos, claro. ¿no? Esos son los colores, los cortes. Hay una base de tendencia en la que se basa el pret-à-porter y luego sobre el pret-à-porter normalmente se basa pues lo que vemos hoy día en las marcas que podemos consumir por la gente a pie de calle. Hacer una copia exacta de un diseño de alta costura es casi imposible, pero ¿denuncian las altas firmas por plagio? ¿Han denunciado alguna vez a...? Algunas han denunciado. Yo creo que es imposible copiar un vestido de alta costura. Y hay muchas denuncias luego, por ejemplo, ya no solo de alta costura, por ejemplo, Zara empezó a poner las suelas rojas en los zapatos como ponía Christian Louboutin. En este caso, Zara ganó el juicio porque se dijo que nadie se puede apropiar de un color. Lo que decía, ni Valentino del rojo. Lo que decía de los zapatos era que bueno, tenía un pantón concreto y que no se apropiaba del color sino el usarlo en la suela. Pero no le dieron la razón. Desde luego hay una auténtica guerra de clones, vamos. Eso es un tema que podríamos debatir otro viernes porque clones sí, clones no, plagio sí, plagio no, da mucho juego. Pero estamos hablando de, como bien has descrito antes, ¿no? De todos esos requisitos que se les exigen a las firmas, que hombre, de mi modesta opinión me parece también excesivo el precio de los vestidos, pero hay un trabajo de artesanía, hay un trabajo creativo muy importante detrás, entonces que luego alguien lo plagie, pues como en todo, ¿no? Es que el trabajo de artesanía no comienza en la confección del vestido, comienza en el trabajo de la tela. O sea, estamos hablando de que... Brocados. Brocados y a lo mejor simplemente por ponerte una seda
hay muchos tipos de seda, hay muchos tipos de hilo. Hay los tejidos naturales, por ejemplo, la seda, lo que es el capullito, es un trabajo manual, o sea, ir desenganchando el hilo sin que se te rompa. Cuanto más largo te sale el hilo, más caro luego es el tejido de la seda. Entonces ya empieza a sumar costes desde antes de llegar a lo que es la casa, donde empiezan a producir. Y si, por ejemplo, alguien está interesada en el tema, hay unos documentales que se llaman Antes del desfile, que son como las 72 horas antes de frenéticas, antes de empezar a desfilar, y se ve muy bien el proceso de creación y se comprende un poquito mejor por qué tiene esos costes. Luego, otro de los requisitos es que el modisto que empieza o la modista que empieza a confeccionar el traje desde el boceto es quien tiene que terminarlo. Entonces, bueno, son muchas cosas y independientemente de que puedas acceder o de si tuvieses el dinero, si te lo gastarías en ello, tiene un valor y hay que entenderlo y hay que respetarlo. Y quien quiera acceder a ese mundo por la vía profesional, ¿cuáles son los pasos a nivel de formación? ¿Qué consejo darías tú? No sé si algún chico, alguna chica quiere dedicarse al diseño y apuntar alto a lo máximo, es decir, yo tengo talento y soy capaz de hacerlo, pero quiero formarme. ¿Dónde tendrían que ir? Pues primero formarse en una buena universidad de diseño. Que tendremos que irnos Madrid, Barcelona... Madrid, Barcelona o Londres o París. O Londres o París. Nueva York también. Y por supuesto, yo creo que es una profesión donde si eres conformista no puedes llegar muy lejos. No es compatible. Y supongo que también mucho sacrificio, porque al principio pues tendrás que estar, aunque tú estudies diseño, es muy probable que tú entres en una casa de moda y no entres diseñando, que entres llevando también hilos de un lado para otro, por ejemplo, o café. Sí. Entonces es algo que es complicado. Hay que tener también instinto, ¿no? Hay saber que tener oler instinto, la oportunidad y dónde se están moviendo las cosas. Y no equivocarte mucho en las decisiones que tomes, porque los años pasan y luego hay 200 por detrás que vienen con más fuerza que tú. ¿Conoces a alguien en Huelva que tenga talento para eso y para más? En Huelva, para alta costura, pues yo es que como para mí la alta costura es lo más... Es como, yo no diría a nadie, en Huelva yo no diría a nadie. Por supuesto que conozco muy buenos modistos y como confección, sin duda para mí es Pepe de la Jolie. O sea, sus trajes para mí es lo que más se podría parecer a lo que hay en alta costura en Huelva. Vale que son de flamenca, pero es una persona que se preocupa de las telas, que hace, o sea, también... Al verlo confeccionado, evidentemente esos trajes no van hechos a mano, pero que no tienen ningún hilito ni ninguna imperfección, ni que te lo pones y te sienta espectacular. Pero vamos, no sé si llegaría, no creo que llegue, porque cumplir todas estas normas que hemos dado es complicado. Hombre, sus trajes no valen tanto. Sus trajes no valen tanto, por supuesto, pero yo he visto, mira, ya aparte de la moda flamenca que presenta trajes de novia y demás, que es que son auténticas joyas. Lo ideal es que no hubiese que ir tan lejos, ir a París, ¿no? Y tener los estudios allí para ser considerado alta costura, que si estamos hablando de alta costura aquí en España, sin duda Pepe estaría ahí, ¿no? Por supuesto. Yo es que me encanta todo lo que saca él. Y bueno, en lo del atelier en París es que por algo es la capital de la moda y es la alta costura de París. Y ya está. Bueno, luego está la Semana de la Moda de Nueva York, que porque tienen ahí esa también competencia. Es muy importante, la de Milán también, digamos que Nueva York, Milán, y además se presentan estilos muy diferentes, ¿eh? Es muy diferente la marca americana que el estilo francés, que el estilo italiano. Estamos viendo ahora mismo diseños de Gaultier, que no creo, ¿no? De Gaultier, Dita Gontice. Además ha desfilado para Gaultier, me parece que ha sido, ¿no? Naomi Campbell. A Naomi no la tenemos, eso sí, no bueno, la reconocería. Se me ha ido ahora mismo. Este vestido también es espectacular. Sí. Que pensamos en alta costura y quizás siempre se nos va la imaginación a vestidos larguísimos, pero para nada, ¿no? Imagínate el volumen que tenía, ese que hemos visto como amarillento. Es complicado hacer que a lo mejor, imagínate una seda que tiene mucha caída, que se te quede es toda. Arquitectura, en realidad. Es arquitectura. Luego, mira, como dato curioso también en cuanto a desfiles,
los críticos de moda castigan mucho a las casas cuando sacan modelos que tú tal cual te lo pondrías. O sea, el vestido con los zapatos, con el peinado, con todo. Eso está muy, muy criticado porque se supone que la pasarela es la máxima expresión que tiene un modista. Es como ir a un museo y ver como hasta dónde puede llegar su creatividad. De ahí te tienes que quedar con la tendencia y luego adaptarlo tú a cómo te lo pondrías. Que eso de ver vestidos imposibles es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Lo mejor gente que lo no que está... estamos viendo tampoco es muy complicado de llevar, ¿eh? No, porque es alta costura y normalmente, aunque sean vestidos que veamos de día y de noche, en realidad es como para gala. O sea, sí, puede ser de noche, puede ser de día, pero a lo mejor es para fiesta, aunque sea por la mañana. Pero que se premia, ¿no? Esa complicación. Esa complicación, sobre todo en el prêt-à-porter, está muy vigilado y muy perseguido. Así que tú digas, mira, me lo pondría tal cual, con ese zapato y con ese... bueno, se le echan encima. Madre mía, sí. Qué exquisitos y qué estibaritas son. Sí. Muchísimas cosas a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Vanessa, por habernos explicado un poquito más acerca de la alta costura, algo tan inaccesible, ¿no? Pero que siempre es un espectáculo, ¿no? Sí, en realidad es un espectáculo y es un arte. Es un arte, entonces a quien le gusta, pues... Que quizás ir a un desfile de esto es como ir a un museo, ¿no? Sabes que los cuadros no te los vas a poder llevar a casa, pero pasas un buen rato. Eso es, pasas un buen rato y a quien le gusta, pues valora mucho el trabajo, la presentación, la puesta en escena, el todo.